Bueno, sí, es que ricasco. Nada, estoy muy satisfecho con el trabajo que han hecho. Lógicamente no nos gusta perder. Una parte muy importante del aprendizaje es la competitividad, ser competitivos y esa parte de querer ganar existe, ¿no? en ese aprendizaje. Y por esa parte no estamos contentos. Pero sí por cómo lo han hecho, porque hemos estado vivos en el partido, hemos jugado contra un rival pues quizás de los mejores de España y creo que el partido ha estado vivo en todo momento. Entonces por esa parte estoy muy contento y muy satisfecho del trabajo de ellos. Bueno, pues acierto, ¿no? Quizás ese acierto en el último pase, ese acierto en la finalización, bueno, quizás esos detalles, ¿no? Porque luego creo que lo han hecho muy bien, ha habido diferentes fases de partido, diferente juego, momentos en el que hemos esperado un poquito más en la primera parte, saliendo en transición y haciendo muchas cosas bien, momentos en que hemos apretado un poquito más alto, robando en campo rival, poniéndole en aprietos y además tal, pero sí que es verdad que cuanto más alto vas apretando, quizás más desajustes puedas tener, sobre todo porque a nivel físico, pues bueno, puedes llegar un segundo más tarde, te exiges mucho y aunque creo que están muy bien preparados, pues al final puedes llegar un pelín tarde, ¿no? Y bueno, pero en el trámite han estado muy bien los chicos, la verdad. Sin duda. Lo importante es el camino, las experiencias que se llevan, que se preparen para lo que tiene que venir en el futuro, que es lo que no tenemos que perder el foco y para donde les queremos preparar. Contextos diferentes, como tú bien dices, Eibar, Alcorcón diferente, Sporting diferente, aquí también, momentos en que tienes que llevar tú la iniciativa, momentos en que el rival te somete y que te lleva atrás, momentos en que aprietas alto, momentos en que muy diferente y la verdad es que pues bueno, este tipo de experiencias, este tipo de trofeos, pues bueno, te permite eso, ¿no? Y jugar contra los mejores, que eso es lo mejor. Contextos de máxima dificultad para que el jugador se desarrolle a más alto nivel. Yo creo que sí, por lo que nos han dicho, bueno, ya ha venido gente y la verdad es que estamos muy contentos por toda la gente que ha venido. Desde aquí recalcar desde los jugadores, el cuerpo técnico, que es que ricasco a todo el mundo por haber venido. También nos han dicho que está retransmitiendo en YouTube y que había mucha gente siguiéndonos, así que, pues bueno, seguro que sí, la gente puede estar tranquila, que la cantera del Atleti y los atletisales, pues bueno, estamos luchando por hacerlo mejor y agradecemos muchísimo que nos sigan. Zuk esaten duzun bezala, partidaren barruan egon gara. Azken batean gure ideia argia zen, hori txarotea atzean, eurek ezagutzen ditugu, barrutikan asko kombinatzen dute eta kalitate handiko jokalariak dira. Gu gurera jokatu dugu, bagenekian zer egin eta ez dugu sorterik izan, aukerak izan ditugu, ez ditugu aprobetxatu eta azkenea horrela izan da, ez? Ezin izan dugu aurrera atera partidua, baina, bueno, pozik gaude egindako lanarekin eta orain horrela egin behar dugu. Esperintzak bizitzeko oso harro gaude egindako lanarekin, izugarrizko torneoa egin dugu, Eibarri remonta batekin arazi gendu, gero Alcorconen aurka etxean, eta Sportingen aurka penaltietan, ez? Real Madrid tokatu gaitun eta azken batean horrela izan da. Sorte txarra, bueno, eurek segurazki meritu gehiago dituela irabazteko eta azkenan horrela jauzi da, ez? Pozik gaude eta orain horrera. Badekigu liga daukagula eta gero urte amaieran Kopa de Campeones euren aurka berriro aurpeak ikusteko. Bai, postasuna hori da. Lehenengo aldia jolazten dugula horrelako zelai batean, zelaia beteta zegoen eta gainera Real Madrilen aurka, ez? Ezin dugu gehiago eskatu. Irabaztea, bueno, beti ezin da dan aurten espero genuen bezala, así que bueno. Bai, hori ez da inoiz falta. Beti txiketatik atletikekoa gara, horrela jaio gara, ikusi da nolakoa garen eta agenda beti gure ondoan, ez? Asko eskertzen dugu haien lana eta gu barrutikan sentitzen dugu. Así que eskerrik asko.